Pedro, a ver, interesante el asunto de la deuda. El servicio de la deuda cerró en 2022 en un nivel histórico, va a aumentar en 2023. ¿Qué es eso del servicio de la deuda, querido Pedro? Buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues mira, mucho se ha hablado en este país y particularmente a lo largo de este sexenio acerca del manejo que se le ha dado a la deuda pública interna y externa. El gobierno se comprometió a no incrementar el peso de la deuda pública como parte del monto de lo que se produce en México o como proporción del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, Luis, auditorio, lo que vale la pena señalar es que a pesar del cuidado con el que se ha manejado la deuda pública, interna y externa, en el año 2022 México destinó 815,221 millones de pesos, repito la cifra, 815,221 millones de pesos, al pago de intereses y a la amortización de capital por la deuda interna contratada previamente y lo mismo por la deuda externa que se fue venciendo. ¿Ese dato qué es mucho o es poco dinero? Vamos al comparativo. Ese monto de recursos por el servicio de la deuda, Luis Auditorio, es un nivel histórico respecto a lo que México ha pagado año tras año por el servicio de sus pasivos externos e internos. El incremento que representó en el año 2022 esta cifra contra el año inmediato anterior fue del 10%, que es el incremento más importante en los últimos 4 años, solo comparable con el incremento en el monto de lo que México pagó por servicio de la deuda interna y externa en el último año de la gestión de Enrique Peña Nieto. Pero hay una pequeña gran diferencia a este respecto. En ese año, el último año de Enrique Peña Nieto, el monto del servicio de la deuda que México pagó fue de 82,000 millones de pesos. Ahora fue de 128,000 millones de pesos más que lo que originalmente se había programado. Así que estamos hablando, Luis Auditorio, de que el aumento en las tasas de interés que ha tenido lugar a lo largo del 2022, más allá de nuestras fronteras, particularmente en Estados Unidos, pero sobre todo en México, le endosó una factura muy importante a las finanzas del gobierno federal, que se ha traducido en un nivel histórico de pago de servicios de la deuda nacional e internacional. Y no termina aquí la historia, porque para el año 2023, Luis Auditorio, se está estimando que el servicio de la deuda va a requerir más de 1 billón de pesos solo para atender lo que tiene que ver con los compromisos de la deuda interna y de la deuda externa. 1 billón de pesos representa una cifra que supera considerablemente, Luis, la suma de los recursos presupuestales que en México se van al sector salud y al sector educativo, por hablar solamente de dos de los más importantes pilares de la economía. Así que el servicio de la deuda en México cerró en 2022 con un nivel histórico y será aún mayor en este 2023. Gracias, querido Pedro. Te mando un abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día.